El tema de hoy es circuito de corriente directa. Básicamente, cuando hablamos de corriente directa, nos referimos a un flujo de carga en una sola dirección y sentido. Es decir, que no hay vuelta atrás. Eso es corriente directa. La corriente directa pudiera ser constante o puede ser variable. Constante, como su nombre lo dice, es que tiene un valor fijo, un valor que no cambia en el tiempo. Y variable, como su nombre también lo dice, que varía en el tiempo, aunque no varía el sentido. O sea, en el caso de la corriente directa. Y los circuitos que vamos a tratar en esta primera parte están asociados a el flujo de carga en un único sentido. Esa es la denominada corriente directa, que se suele también abreviar como DC. Inmediatamente, aclarado eso, vamos a precisar las conexiones en serie y en paralelo. Vamos a hablar de resistores en serie y en paralelo. Estos conceptos son bastante interesantes, el concepto de resistores en serie y en paralelo. Y ya de cierta forma, en temas anteriores, como fue el caso de los capacitores, tocamos esos conceptos. Vamos entonces a entrar de una vez en materia con resistores en serie. Dos o más resistores están en serie cuando se conectan uno a continuación de otros sin derivaciones entre ellos. Por ejemplo, si tenemos un resistor R1 y luego conectamos un resistor R2 y luego a partir de R2 conectamos un resistor R3 y seguimos conectando resistores hasta llegar a un resistor RN. Tenemos esos N resistores conectados en serie, ya que no hay derivaciones entre ellos. Una derivación es un posible camino por el que puede fluir cargas. Si, por ejemplo, en medio conectamos un resistor
Entonces, ese resistor que está color rojo se ha convertido en una derivación en R1 y R2, ya que es un posible camino por el que puede fluir cargas. Ese resistor en rojo impide que los resistores R1 y R2 estén en serie. Sin embargo, los demás resistores, es decir, R2, R3, R4 y demás, hasta llegar a Rn, siguen estando en serie, porque a partir de R2 están conectados uno a continuación de otro y sin derivaciones. El que no estaría en serie con los demás resistores del arreglo es el resistor R1. Tampoco estará en serie el resistor color rojo. Luego los demás sí están en serie. Entonces, de esa forma actúan las derivaciones para impedir que los resistores estén conectados en serie. En nuestro caso, vamos a borrar el resistor color rojo, ya que agrega derivación en el circuito e impide que R1 esté en serie con los demás resistores del arreglo. Hemos borrado y ya en este caso, todos los resistores que están en pantalla están en serie. Cuando los resistores están conectados en serie, adquieren una característica especial. Y es que si conectamos el arreglo a una fuente, digamos una batería, una fuente de corriente directa, entonces va a fluir una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a fluir por cada uno de los resistores que están conectados en serie. Es decir, tengo una corriente I que fluye por el resistor R1. Esa misma corriente I va a fluir por cada uno de los resistores, debido a que no hay otro camino por el que pueden fluir la corriente, no hay derivación. La corriente que fluye por R1 es la misma que fluye por R2 y es la misma que fluye por R3 y es la misma que fluye por Rn. Y de esta forma, por cada resistor fluye la misma corriente. Esa es una característica de los resistores en serie. Cuando dos o más resistores están conectados en serie, al ser energizado el arreglo de resistores conectados en series, siempre fluirá la misma corriente por cada resistor. Según la ley de Ohm, se genera una caída de voltaje en cada resistor. Esa caída de voltaje es consona con la ley de Ohm. Es decir, voy a tener una caída de voltaje V1 en el resistor 1, una caída de voltaje V2 en el resistor 2, una caída de voltaje V3 en el resistor 3 y una caída de voltaje Vn en el resistor N. Nótese que la flecha de voltaje y la flecha de corriente la he colocado en sentido opuesto en los resistores. Esto siempre es así. Vamos a precisar inmediatamente el porqué de eso. En un resistor, como el que estoy dibujando en pantalla, al fluir una corriente, digamos la corriente I, la resistencia tumba el potencial. Entonces, esto va a significar que el potencial a la entrada es mayor que a la salida. Mayor potencial a la entrada que a la salida. Y la flecha de voltaje siempre se indica de menor a mayor potencial. Y el voltaje se indica de menor a mayor potencial.
Recuerden que el voltaje es una diferencia de potencial. Entonces, de menos a más se indica la flecha de voltaje. Vamos a poner dos convencionalismos. Indicaremos la corriente con una flecha cerrada. Una flecha cerrada básicamente será una flecha que en el extremo está cerrado mediante un triángulo en forma triangular. Indicaremos el voltaje con una flecha abierta. Es decir, una flecha cuya cabeza es abierta, como vemos entre comillas. Este aspecto puede parecer una tontería, pero es muy importante, porque en los circuitos vamos a trabajar con mucha corriente y voltaje. Y es una forma de tener claro cuando estamos trabajando con una corriente y cuando con un voltaje. Y no confundir una flecha de corriente con una de voltaje. Esto nos va a ayudar mucho y lo vamos a usar en la solución de los circuitos. Retomando el tema de las resistencias en serie, tenemos algo interesante y es que el voltaje total va a coincidir con la suma de los voltajes individuales. Es decir, que en un circuito en serie se distribuye el voltaje en todos los elementos que están conectados en serie. Como habíamos explicado anteriormente, vamos a usar la ley de Ohm. Tenemos que el voltaje total aplicado al circuito serie es igual a la suma de los voltajes en los distintos elementos resistivos. Los voltajes en los elementos resistivos pueden ser calculados a partir de la ley de Ohm. Por ejemplo, V1, en este caso será I por R1. Recuerden que la corriente va a ser la misma en cada elemento resistivo que esté en serie. V1 sería la corriente que fluye por el circuito multiplicado por R1. V2 sería la corriente que fluye por el circuito, que es la misma en este caso, multiplicada por R2. V3 es igual a la corriente que fluye por el circuito multiplicada por R3. Y eso sigue hasta Vn, que será la corriente que fluye por el circuito multiplicada por Rn. Luego, tenemos entonces que el voltaje total será la corriente por R1 más la corriente por R2 más la corriente por R3 hasta llegar a la corriente por Rn. Nótese que la corriente es la misma en cada elemento resistivo, ya que no hay otro camino por donde puedan fluir las cargas. De este modo, entonces, el voltaje será la resistencia R1 más la resistencia R2 más la resistencia R3 hasta llegar a la resistencia Rn multiplicado por la corriente I.
Simplemente lo que he hecho es factorizar. He factorizado debido a que todos los términos contienen la corriente I. Ahora imaginemos que me interesa hallar el equivalente serie. Vamos a cambiar todas esas resistencias que están en serie por una única resistencia que le vamos a llamar resistencia equivalente serie. Vamos a llamarle RS. Esa resistencia equivalente serie, esta resistencia que al someterla al voltaje V genera exactamente la misma corriente. Es decir, es una resistencia que permite mantener los parámetros del circuito. Entonces el circuito se va a ver de la siguiente manera. Donde tenemos la resistencia RS, resistencia equivalente serie. Y luego esa resistencia sometida al voltaje V genera la corriente I. Si aplicamos la ley de Ohm en ese circuito equivalente, ¿qué vamos a tener? Aplicando la ley de Ohm en ese circuito. Sencillamente sabemos que la ley de Ohm establece que el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente. En este caso, resistencia equivalente serie por la corriente. Comparando las ecuaciones anteriores, llegamos a la conclusión de que la resistencia equivalente serie será igual que la resistencia R1 más la resistencia R2 más la resistencia R3 hasta llegar a la resistencia Rn. O dicho en términos prácticos, la resistencia equivalente serie es igual a la sumatoria de las resistencias individuales. Una notación compacta de las resistencias en serie. Si tenemos varias resistencias en serie, para hallar el equivalente serie, basta con sumar las resistencias individuales que están conectadas en serie, es decir, los valores de las resistencias individuales. La suma de esos valores va a dar la resistencia equivalente serie. Vamos ahora a continuar con resistencia en paralelo. Dos o más resistencias están en paralelo cuando sus terminales están conectados a los dos mismos puntos eléctricos.
en este caso, nodos. Cuando conectamos las resistencias a los dos mismos nodos, están en paralelo. En electricidad, paralelo es muy diferente a lo que significa en geometría. En geometría de líneas paralelas son aquellas que al extenderla indefinidamente no se cortan y tienen la misma dirección. En electricidad, nada que ver con eso. En electricidad, el concepto paralelo tiene que ver con la conexión. Así, si tenemos el punto A y el punto B, y empezamos a conectar resistores entre los puntos A y B, imaginemos que este resistor le llamamos R1 y luego seguimos conectando. Conectamos el resistor R2 y luego el resistor R3 y seguimos conectando hasta conectar el resistor RN. Todas esas resistencias que vemos en pantalla en este momento están en paralelo, por la sencilla razón de que dichas resistencias están conectadas a los dos mismos puntos eléctricos. Así, R1 está conectada entre el punto A y el punto B. En electricidad son los mismos puntos eléctricos. Veamos, estos puntos que estamos marcando en verde es el mismo punto B. Este punto que estamos marcando inferiormente, color naranja, es el mismo punto A. Sencillamente en electricidad se trata del mismo punto porque no hay ninguna oposición al flujo de corriente entre el punto verde y el punto B. Por la misma razón, el punto color naranja es el mismo punto A, porque no hay ninguna oposición entre dichos puntos, ya que los conductores se consideran ideales desde el punto de vista de circuitos eléctricos, debido a que los conductores se construyen de un material conductor. Entonces la resistividad es baja. Realmente hay una resistencia, pero al ser pequeña se considera despreciable y en teoría de circuito consideramos que los conductores son ideales. Entonces, al considerar que los conductores son ideales y que tienen resistencia eléctrica nula, entonces eso permite garantizar que el punto color verde coincide con el punto B y el punto color naranja coincide con el punto A. Este aspecto es muy importante y son de los aspectos que chocan, porque en geometría estamos acostumbrados a definir un punto mediante un lugar en específico en el espacio. En electricidad no es así. Entonces, el punto color rojo que estoy marcando es exactamente el mismo punto color verde desde el punto de vista eléctrico y es el punto B. De la misma forma, el punto color azul que estoy marcando en la parte baja es equivalente al punto color morado y es equivalente al punto A. El punto color amarillo que estoy marcando en este momento es equivalente al punto color rojo, al punto color verde y al punto B. El punto color fucsia que estoy marcando en la parte inferior es equivalente al punto color azul, al punto color naranja y al punto A. Y entonces, como vemos,
todos los resistores están conectados entre dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Bueno, tenemos un punto que lo estamos encerrando en negro. Todo esto constituye un mismo punto desde el enfoque de la electricidad. Todo eso es el nodo B. Y luego tenemos en la parte inferior el nodo A. Así, todos los resistores que tenemos en pantalla en estos momentos están conectados entre el nodo A y el nodo B, entre el punto eléctrico A y el punto eléctrico B. Entonces, todos los resistores están conectados a los dos mismos puntos eléctricos y por esa razón están en paralelo. Nótese que aunque Rn desde el punto de vista geométrico no esté en paralelo, desde el punto de vista eléctrico sí lo está, porque el paralelo eléctrico solo depende de la conexión y no de la forma en que se vea la resistencia. Entonces, aclarado esto, ya sabemos cuándo dos o más resistores están en paralelo. Si a ese arreglo lo sometemos a una diferencia de potencial o voltaje, entonces todos los elementos van a estar sometidos a la misma diferencia de potencial o voltaje. Por ejemplo, colocamos un voltaje. ¿Y qué tenemos aquí? Todos los elementos estarán sometidos al mismo voltaje, por la razón que ya expliqué hace un momento. Al estar conectados todos los resistores a los mismos puntos eléctricos, entonces si aplicamos una diferencia de potenciales entre esos dos puntos eléctricos, todos van a estar conectados a la misma diferencia de potencial, porque están conectados a los dos mismos puntos eléctricos. Vamos a precisarlo aún así. En una conexión de elementos en paralelo, si energizamos dicho arreglo, todos los elementos del arreglo estarán sometidos a la misma diferencia de potencial. A la misma diferencia de potencial o voltaje. Que también se le suele llamar a la diferencia de potencial voltaje. Este aspecto es sumamente importante. Vamos a definir corrientes por cada tramo. Supongamos que tengo una corriente total que fluye por el arreglo, vamos a llamarle I. Pero esa corriente total, al llegar al punto color verde, se bifurca y tendremos una corriente I1 fluyendo por la resistencia R1 y el recto sigue hacia la derecha. Al llegar al punto rojo, vuelve y se bifurca, tendremos una corriente I2 fluyendo por el resistor R2 y el recto sigue hacia la derecha. Al llegar al punto amarillo, ocurre otra bifurcación, tendremos una corriente I3 fluyendo por el resistor R3 y el recto sigue hacia la derecha. Hasta llegar al resistor N, que tendremos una corriente que vamos a llamar IN. En cada resistor se cumple la ley de Ohm. Por ende, entonces, el voltaje aplicado será R1 por I1.
Pero también el voltaje aplicado será R2 multiplicado por I2. De forma similar, en el resistor 3, el voltaje será R3 por I3. Y todo eso hasta llegar al voltaje N. Para el voltaje N, el voltaje, que es el mismo, será Rn por In. Tenemos esa ecuación. Una ecuación interesante es la que proviene de la corriente. Yo tengo que la corriente total será igual que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 hasta llegar a la corriente N. Y esa corriente puede ser despejada de las ecuaciones que están hacia la izquierda. De esta, por ejemplo, tenemos que la corriente 1 será igual que el voltaje entre R1. De esta segunda, despejando, tenemos que la corriente 2 será el voltaje entre la resistencia 2. De la tercera ecuación tenemos que la corriente 3 será igual que el voltaje entre la resistencia 3 hasta llegar a la corriente N, que es igual al voltaje entre la resistencia Rn. Luego entonces, la corriente total viene a ser la corriente 1, que es voltaje entre R1, más la corriente 2, que va a ser voltaje entre R2, más la corriente 3, que es voltaje entre R3, hasta llegar a la corriente N, que es voltaje entre Rn. De este modo, la corriente viene a ser uno sobre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 hasta llegar a 1 entre Rn multiplicado por el voltaje. Podemos despejar, despejando el voltaje será igual que 1 entre 1 sobre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y sigo sumando hasta 1 entre Rn. Todo eso multiplicado por la corriente. Ahí tenemos un despeje. Ahora vamos a intentar hallar la resistencia equivalente paralelo. Imaginemos que todo ese arreglo yo quiero convertirlo en un único arreglo. Vamos a hacer ese dibujo nueva vez para que se pueda entender mejor. Tenemos el punto B, el punto A, y entre el punto A y B conectamos los distintos resistores. El resistor R1, el resistor R2,
el resistor R3 y continuamos hasta el resistor Rn. Al conectar ese arreglo a una diferencia de potencial V, provocamos una corriente I. Entonces el equivalente paralelo va a ser un arreglo que al ser sometido a la misma diferencia de potencial V va a proporcionar una corriente I. Supongamos que eso que he encerrado en morado lo voy a sustituir por una resistencia que la vamos a llamar RP. Y de esta forma entonces, RP va a ser una resistencia que al ser sometida al voltaje V va a fluir a través de ella una corriente I. Si dibujamos ese circuito, será de la siguiente forma. Punto B, una resistencia denominada RP y punto A. Entonces, básicamente, cuando someto esa resistencia RP a una diferencia de potencial V, por ese arreglo va a fluir exactamente la misma corriente que por el circuito anterior. Entonces, aplicando la ley de Ohm, el voltaje será igual que la resistencia equivalente paralelo por la corriente. Comparando las dos ecuaciones anteriores, tenemos que la resistencia equivalente paralelo entonces será igual al recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y sigo sumando hasta 1 entre Rn. O también podemos expresarlo de la siguiente manera. El recíproco de la resistencia equivalente paralelo es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 hasta llegar a 1 entre Rn. Esa también es una forma. Noten que el procedimiento es similar a cómo se reducían los capacitores. Lo único que la mecánica de reducción está invertida. Básicamente, en el caso de los capacitores en series, era que la capacitancia equivalente serie era el recíproco de la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales. Y en la capacitancia en paralelo, teníamos que el capacitor equivalente paralelo era la suma de los capacitores individuales. Entonces aquí la mecánica está invertida y es un parámetro eléctrico muy diferente. En el caso de los resistores, resistencias en serie, la resistencia equivalente serie es la suma
de las resistencias individuales. Y la resistencia equivalente para paralelo es recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. En el caso de que tengamos un arreglo mixto de resistores, entonces se procede de la misma forma que como se procedió en arreglo mixto de capacitores. Es decir, se procede de derecha a izquierda y se van reduciendo los resistores que estén en serie, aplicando la ecuación para equivalente serie, y lo que estén en paralelo, agrupando y aplicando la ecuación para equivalente paralelo. Vamos a hacer un ejercicio de reducción de resistencia serie paralelo. Obtenga la resistencia equivalente del siguiente arreglo. Supongamos que por aquí tenemos un punto y aquí otro, digamos punto A, punto B. Supongamos que esos son los valores. Entonces, en principio, tenemos que reducir. Partimos de la derecha. Entonces, en la derecha tenemos un arreglo de 3 resistores que están en paralelo. Esto que estoy encerrando en morado. Entonces, aquí tengo que hallar la resistencia equivalente paralelo 1. Pero puedo identificar más arreglos en paralelo. De hecho, en la parte superior, esos 3 resistores también están en paralelo. Vamos a llamarle RP2. Y en la parte inferior tengo 2 resistores que también están en paralelo. Vamos a llamarle RP3. Y entonces utilizamos la ecuación que deducimos para obtener la resistencia equivalente paralelo. La aplicamos de forma independiente en cada caso y de esa forma obtenemos la resistencia equivalente paralelo en cada caso. RP1 viene a ser 1 entre la suma de los recíprocos de las resistencias individuales, es decir, 1 entre 10 ohmios más 1 entre 5 ohmios más 1 entre 10 ohmios. Realizamos la operación, un décimo más un décimo dado décimo, que es lo mismo que un quinto, más un quinto dado quinto, y el recíproco de 2 quintos es 5 medios. RP1 es igual a 2.5 ohmios, que es lo mismo que 5 medios. 2.5 ohmios, ese es RP1. Vamos ahora con RP2. RP2 sería igual a 1 entre 1 sobre 50 ohmios más 1 sobre 100 ohmios. Un 100 hay que arreglarlo, parece como un 200. Vamos a ponerlo mejor. Más 1 sobre 100 ohmios. Al hacer la operación, entonces tenemos el valor de RP2.
En el denominador sumando 1 sobre 100 más 1 sobre 100, eso da 2 sobre 100, que es lo mismo que 1 sobre 50. Al sumar 1 sobre 50 tenemos 2 sobre 50. El recíproco de 2 sobre 50 es 50 sobre 2, que es equivalente a 25 ohmios. Ahí tenemos RP2. Luego obtenemos RP3. RP3, resistencia equivalente paralelo 3, será el recíproco de 1 sobre 5 ohmios más 1 sobre 5 ohmios. Y de ese modo, entonces, obtenemos RP3. RP3 sería igual 1/5 más 1/5, 2/5. El recíproco de 2/5 es 5 medios. RP3 es 2.5 ohmios. Entonces ya podemos dibujar el circuito con esos arreglos incorporados. Es decir, si lo vamos a dibujar, marcamos el punto B, con un resistor en la parte superior de 10 ohmios. Luego tenemos un resistor en el ramal central de 30 ohmios. Punto A. Que tiene un valor de 15 ohmios en la resistencia inferior. Luego, en la parte superior tenemos la resistencia de valor RP2, que es 25 ohmios. Continuamos con la resistencia RP1, que tiene un valor 2.5 ohmios. Y finalizamos con la resistencia RP3, que tiene un valor de 2.5 ohmios. Luego de estas reducciones, el circuito equivalente se ve mucho más simple. Y luego lo que tenemos es que seguir reduciendo. Aplicamos una misma dosis, miramos el circuito de derecha a izquierda y empezamos con la reducción. Hacia la derecha vemos 3 resistencias que están conectadas en serie. Entonces tenemos que hallar la resistencia equivalente serie. Vamos a llamarle RS1. La resistencia equivalente serie es la suma de las resistencias individuales. RS1 es 25 ohmios más 2.5 ohmios más 2.5 ohmios. RS1 es igual a 30 ohmios. Hicimos un dibujo del circuito, entonces se va a ver todavía un poco más simple. Vamos a hacer el dibujo para irlo haciendo paso a paso. Punto B,
hacia la parte superior tenemos un resistor de 10 ohmios, punto A. Hacia la parte inferior tenemos un resistor de 15 ohmios. Ramal central tenemos un resistor de 30 ohmios. Y luego tenemos conectado la resistencia equivalente RS1. Que toma un valor de 30 ohmios. En este punto está más simple todavía el circuito de resolver. Y exactamente de eso se trata. Se trata de ir reduciendo el circuito para que cada vez esté más simple. Entonces empezamos a analizar de derecha a izquierda. Vemos que hacia la derecha tenemos dos resistores en paralelo. Entonces tenemos que hallar el equivalente paralelo. Vamos a llamarle a eso RP4. Resistencia equivalente paralelo 4. RP4 va a ser igual que R recíproco de 1 sobre 30 ohmios más 1 sobre 30 ohmios. RP4 va a dar como resultado 15 ohmios. Y recíproco de 2 sobre 30 sería 30 sobre 2, que es lo mismo que 15. Ahí tenemos la resistencia RP4. Si dibujamos el arreglo, va a ver de la siguiente forma. Punto B, hacia arriba, una resistencia de 10 ohmios. Punto A, hacia abajo, una resistencia de 15 ohmios. Y en el ramal del medio, que ya no va a ser medio, ya será un extremo, tenemos una resistencia de 15 ohmios, que fue el resultado de sumar en paralelo las dos resistencias de 30 ohmios en el arreglo anterior. Luego ya tenemos la resistencia equivalente entre los puntos A y B. RAB, resistencia entre los puntos A y B, es igual que 10 ohmios más 15 ohmios más 15 ohmios. RAB es igual que 40 ohmios. Y ahí hemos obtenido la solución del ejercicio. Estos ejercicios se pueden combinar. Aquí hemos hallado la resistencia equivalente, pero lo que hubiesen pedido es la corriente total que fluye por el arreglo. Es decir, suponga que conectamos una batería de 12 voltios. Determine la corriente total que fluye por el arreglo anterior.
Suponga que el arreglo anterior se conecta a una batería de 50 voltios entre los puntos A y B. Determine la corriente y la potencia que entrega la batería. Tenemos aquí un problema que es continuación del anterior, es continuación de lo que habíamos determinado anteriormente. Aquí tenemos el voltaje y tenemos la resistencia equivalente. Entonces basta con usar la ley de Ohm. Usando la ley de Ohm, ¿qué tendríamos entonces? A partir de ahí podemos despejar la corriente. Recordar que la corriente es el cociente entre el voltaje y la resistencia. En este caso, el voltaje lo están dando. El voltaje es 50 voltios. Y la resistencia del arreglo fue calculado y resultó de 40 ohmios. Al realizar el cociente, entonces tenemos el valor de la corriente. Tenemos 50 entre 40, estaríamos hablando de 1.25 amperes. Entonces ya tenemos la corriente. Luego tenemos que calcular la potencia y tenemos varios caminos para obtener la potencia. La potencia es I cuadrado por R, esa es una de las ecuaciones. También lo puedo obtener como el producto del voltaje y la corriente. Esa es una forma también. E incluso con el voltaje y la resistencia podemos calcularlo. La potencia en este caso es el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia, que para el arreglo resultó de 40 ohmios. Entonces basta con elevar al cuadrado 1.25 y multiplicarlo por 40. De este modo, esa potencia da 62.5 watts. Pudiera darse el caso de que en este tipo de ejercicio me pidan voltaje, corriente, potencia en cualquier elemento del arreglo. Si ese fuese el caso, entonces tenemos que devolvernos. Así como fuimos realizando las reducciones, debemos devolvernos. Por ejemplo, imaginemos que lo que me están pidiendo es el voltaje en uno de los resistores de 5 ohmios que estamos bordeando con el cursor en estos momentos. Entonces tenemos que devolvernos, tenemos que ir al último circuito reducido y a partir de ahí devolvernos. Por ejemplo, conectando el punto A y B en la última reducción al voltaje dado de 50 voltios, podemos obtener la corriente. La corriente ya se obtuvo, la corriente por el arreglo, y es 1.25 amperes. Pero resulta
que por cada elemento que tenemos aquí en serie, fluyó ese 1.25 amperes. Entonces, podemos hacer el cálculo del voltaje en cada elemento de eso, ya que como sabemos que la corriente a través de cada elemento de eso fue 1.25 amperes, basta con multiplicar la corriente por la resistencia para obtener el voltaje. Multiplicamos 15 por 1.25 amperes y tenemos el voltaje en el resistor de 15 ohmios que está en la parte inferior. Multiplicamos 15 por 1.25 amperes y obtenemos el voltaje en el resistor que estoy bordeando en este momento. Y al multiplicar 10 ohmios por 1.25 amperes, también obtenemos el voltaje en el resistor que está en la parte superior en ese penúltimo arreglo. O en ese último arreglo. Y de esa forma entonces podemos resolver el circuito. Bien, entonces luego, ya con esos valores de voltaje que se obtienen, digamos, de este último arreglo, resulta entonces que en el arreglo RP4, ese mismo voltaje es el que va a estar sometida a ambas resistencias de 30 ohmios, porque están en paralelo. Y resistores en paralelo están siempre sometidos al mismo voltaje. Luego, conociendo el voltaje en cada una de esas resistencias de 30 ohmios, simplemente aplicamos la ley de Ohm y determinamos la corriente por cada resistencia de 30 ohmios. Luego nos devolvemos y RS1, que dio 30 ohmios como resultado, provino de sumar 3 resistencias en serie. Lo que significa entonces que la corriente que pase por la resistencia de 30 ohmios que está a la derecha será la misma que la que pasa por la resistencia de 2.5 ohmios que está en la parte inferior. Será la misma que la que pasa por la resistencia de 2.5 ohmios que está hacia la derecha. Y será la misma que la corriente que pasa por la resistencia de 25 ohmios que está en la parte superior. Debido a que esas resistencias están en serie. Y una característica de los arreglos en serie es que fluye la misma corriente a través de todos. Conociendo la corriente que fluye por cada elemento que está en serie, cada elemento que compone RS1, entonces podemos obtener los voltajes en cada elemento de RS1. El voltaje en la resistencia inferior de 2.5 ohmios va a ser el mismo que el voltaje en cada una de las resistencias de 5 ohmios que componen RP3. Y ya estaremos encontrando lo que se solicitó. Voltaje en el resistor de 5 ohmios de la parte inferior. Y de esa forma se pueden describir los distintos parámetros de voltaje y corriente en cada uno de los elementos que están conectados en serie. Esa es la forma como se trabajan los arreglos mixtos de resistores.